Bienvenidos a este video de biología. Les voy a explicar los puntos fundamentales de la teoría evolutiva de Lamarck y su relación con un ejemplo clásico. Esta teoría fue propuesta a principios del siglo XIX y fue la primera idea que estuvo en contra de la idea de fijismo o de inmutabilidad de especies, porque se consideraba hasta ese momento que las especies se mantenían estáticas en el tiempo, es decir, que nunca cambian. ¿Cuáles son los postulados básicos o los puntos fundamentales de la teoría lamarckiana? Voy a detallárselos a continuación para que luego los pueda detallar y los explique con mayor claridad. Primero, él consideraba que los organismos simples se originan por generación espontánea. Es decir, él, para considerar el origen de la vida, tenía en cuenta la generación espontánea. Otro de los puntos que él consideraba es el impulso natural que tienen todos los seres vivos hacia la perfección. Es decir que todos los individuos, por más pequeños que sean, tienden a una perfección. Por ejemplo, los organismos sencillos, que surgían espontáneamente de la materia inerte, él decía que todos poseían un impulso natural, que los conducía a progresar en la escala, ¿sí? Por ejemplo, en la escala zoológica. Entonces, a medida que estos organismos ganaban complejidad, otros organismos sencillos se generaban para reemplazarlos. Por eso es que él propone esta idea de impulso natural hacia la perfección. Propone también la idea de que el ambiente, es decir, las condiciones ambientales, son los desencadenantes de los cambios en los organismos, justamente. Entonces, el ambiente, ¿sí? O las condiciones ambientales, perdón acá por haber escrito de esta manera, el ambiente, es decir, las condiciones ambientales, son los desencadenantes de los cambios en los organismos. Estos cambios, ¿sí? Van a ocurrir porque el ambiente desencadena que ocurran en los organismos. Y además, la última característica es la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? Que esos nuevos cambios que se adquieren luego se transmiten a la generación siguiente. Bien, voy a contarles y a ahondar un poquitito más en algunas de estas características. Les dije recién que los cambios en las condiciones ambientales promueven el surgimiento de nuevas necesidades. Entonces, esos organismos que están movidos por el impulso natural hacia la perfección adquieren modificaciones morfológicas. Esas modificaciones morfológicas, es decir, modificaciones en cuanto a la estructura que posean, modificaciones morfológicas, se adquieren por el uso continuo. ¿Sí? Se obtienen por el uso continuo o bien por el uso continuo de un órgano, o bien ese órgano se puede atrofiar e incluso tiende a eliminarse
por el desuso. Es decir, si no se utiliza, puede llegar a atrofiarse e incluso a eliminarse. Entonces, este planteo, Lamarck lo denomina ley de uso y desuso. Ley de uso y desuso. ¿Qué quiere decir esto? Que esos cambios ambientales que ofrecen a los organismos la capacidad para que cambie su morfología, hacen que esos órganos, con el uso continuo, tiendan a permanecer, incluso a desarrollarse. Pero si no se utilizan, ¿sí? Es decir, si están en desuso, pueden atrofiarse e incluso a desaparecer. Esto es lo que se conoce como ley de uso y de desuso. Por otra parte, una característica que también quiero hacerles notar es el tema de la herencia de los caracteres adquiridos. Que esto fue muy controversial para la teoría justamente de Lamarck. Lamarck postulaba que todas las modificaciones que los individuos adquieren se heredan. Entonces, los cambios se van acumulando y en cada generación se agregan modificaciones que a su vez se heredan. Es decir, que los cambios son acumulables. Así, la generación siguiente va a transmitir esos cambios acumulados y así sucesivamente. Entonces, ¿esto por qué pasaba? Porque Lamarck planteaba que las poblaciones eran homogéneas, es decir, que todos los individuos son iguales y responden de la misma manera ante los cambios ambientales. Bien, quiero mostrarles ahora con un ejemplo clásico, ¿sí? Que es el desarrollo, la explicación del desarrollo del cuello de la jirafa, que utilizan como modelo para tanto Lamarck como Darwin, ¿sí? Utilizando toda la información que planteé recién, o todos los puntos principales, voy a explicarles cómo sería el mecanismo evolutivo de Lamarck aplicado a un caso concreto. ¿Cuál es la población homogénea original planteada por Lamarck? Que todas las jirafas, ¿sí? Fíjense aquí, tienen el cuello corto. Entonces, jirafas con cuello corto. Esa es la población original homogénea, todas con cuello corto. En relación al cambio ambiental, ¿qué pudo haber ocurrido? Puede haber sucedido que el ambiente se haya tornado seco, lo que entonces acarreó a que desaparezca la vegetación del suelo. Por lo tanto, sobrevivió la vegetación arbórea. ¿Sí? Sobreviven árboles tras la sequía, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la nueva necesidad? Si no tienen vegetación en el suelo, tienen que alimentarse de las hojas de los árboles. Entonces, ¿cuál sería el impulso natural hacia la perfección que van a tener las jirafas? Las jirafas, en este caso, sienten el deseo imperioso de estirar su cuello para alcanzar las hojas de los árboles, ¿sí? Entonces, ese impulso es el deseo de estirar el cuello para llegar a las hojas de los árboles. ¿Qué caracteres se adquieren? Un cuello que se va estirando, porque con ese uso ese cuello se va estirando cada vez más. Entonces, la herencia de los caracteres adquiridos es que cada nueva generación de jirafas van a ser con cuellos más largos. Es decir, jirafas con cuellos más
largos, que puedan alimentarse de las hojas de los árboles. Acá me confundí, esto es una R, jirafas, ¿sí? Bien, entonces, esta es la explicación que da Lamarck para explicar el cuello largo de la jirafa. ¿Qué o a qué conclusiones podemos arribar? Primero, en la actualidad se sabe que las poblaciones no son homogéneas. Entonces, esta teoría ya, desde este punto de vista, pierde validez. Segundo, los caracteres adquiridos no se heredan, porque hasta ese momento no existían las ideas sobre, digamos, genética, ni ideas sobre herencia. Entonces, Lamarck no tenía, digamos, con qué sustentar esta idea. Y también sabemos que los individuos no se originan por generación espontánea. Pero, en base a todo esto, Lamarck pudo elaborar, digamos, la primer teoría que trató de dar una idea de cambio, una idea de progreso o de evolución en relación a las especies. Y por eso es que, bueno, Lamarck hizo un gran aporte con su teoría.